muy felices desde la Asociación Amigos de Emiliano Fernández, las supervisiones, la municipalidad. Gracias jóvenes por venir, gracias a los profesores, a los directores, siempre en cada edición, porque nuestro proyecto está direccionada exclusivamente a la población infanto-juvenil estudiantil. Y sin ustedes esto no sería un éxito. Así que antes que nada yo quiero pedir un fuertísimo aplauso para todos y todas las personas. Nuestro objetivo es mostrar a los niños y jóvenes un mundo diferente desde la literatura, desde lo artístico, desde lo cultural, desde lo pedagógico, de la mano del gran Emiliano Fernández. Muy bienvenido, profesor Neri, es un gran placer tenerte aquí, un gran investigador, periodista, al profesor David Gallano, que en la novena edición nunca ha faltado en la parte virtual, siempre nos está acompañando, a las señoras esposas que están aquí, que vinieron a conocer nuestra ciudad. Y nada más, una semana deseamos lleno de éxito. Mañana tenemos la conferencia. Después de esta parte tenemos la peña. Hoy no caso un becuo, recitaseo, pura geisea, como pusea para acá, oye lo que sea. Hoy se abre la semana del homenaje. Mañana tenemos la conferencia segunda parte con el también gran conocedor, investigador, periodista, Mario Rubén Álvarez, y posteriormente empieza la parte competitiva. Nada más que agradecerles nuestro encuentro después de 2 años, porque nunca suspendimos, lo hicimos virtualmente con mucho éxito. Para 2 años, así que muy felices y que todo sea un éxito. Muchísimas gracias y que disfrutemos y jóvenes aprendamos de estos grandes señores que hoy están con nosotros. Aguille. Y por haber tema, coatu, ñaimejape oñondivepa, yayosayeú, yahesaukata ñandepokatu, yajapokuaáva guive, mokõi ary ndajajohechavéikuri ajépa. Mokõi ary jahechauka ñandepokatu he'iháicha mbo'eharavéria virtual rupive. Oĩ heta ohecháva ha oĩ ndohecháivakuri. Ha ko'ág̃a katu jajoechapaite jeýtama javy'áta oñondivepa ha ko'árakóvape jakakuaátahína arandúpe mbo'ehára Neri Farina ha mbo'ehára David Galeano ndive. Un lujo tenerle a los dos el día de hoy. Agradecerle a la licenciada Delia Picahua porque este proyecto sigue vivo y nos hace sentir vivos también a nosotros, porque estos son los espacios que nosotros necesitamos para demostrar todas aquellas habilidades, destrezas que tenemos, ¿verdad? Ustedes, los alumnos, y de paso el trabajo de los docentes, porque en cada una de esas habilidades, en cada una de esas destrezas está el trabajo del docente. Así es que este es un digno espacio para poder valorarnos, porque venimos para valorarnos, para valorar lo que estamos aprendiendo en cada una de nuestras instituciones educativas. De parte de la supervisora Ana Velázquez está la profesora Mabel Ramírez. Ella pide las disculpas correspondientes porque está haciendo un trámite en Asunción y no va a poder llegar para el inicio de nuestra actividad. Estoy segura que mañana ella ya nos acompaña también. Bendiciones y éxitos para el día de hoy. Muy contenta porque arrancamos con todo ya otra vez con la semana de Emiliano. Muchas gracias. Abullete. Periodista, escritor y docente universitario. Es académico de número de la Academia Paraguaya de la Lengua Española y correspondiente de la Real Academia de España. Actual miembro del PEM, Club Internacional Paraguay. Fue presidente de la Sociedad de Escritores del Paraguay en el periodo 2016-2018.
Es actualmente columnista del diario ABC Color. Tiene 23 libros publicados, entre ellos El Último Supremo, la crónica de Alfredo Stroessner, en el Lector en el año 2003, que lleva 6 ediciones y está considerado el más amplio estudio sobre Stroessner y el entronismo en el contexto de la historia política del Paraguay del siglo XX. Escribió el libro Crónica de la Primera República el 12 de octubre del año 1813, que expone la actualización del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia para consolidar la independencia del Paraguay. Ganó varios premios literarios, entre ellos la mención de honor en el Premio Municipal de Literatura en el 2012, con su novela El Siglo Perdido, Servilibro 2010, y el premio de la novela inédita Lidia Juanes 2014, con su obra Fuego Pálido, Servilibro 2014. Su libro de cuentos, Los Pecadores del Vaticano, es estudiado en universidades del Brasil como referente de la literatura sobre la violencia política en Latinoamérica. Algunos de sus relatos están incluidos en antologías internacionales. Dictó conferencias sobre literatura e historia del Paraguay en nuestro país y en países de América, así como en España y Portugal. Dirigió colecciones de libros sobre literatura universal, literatura paraguaya, el pensamiento universal, historia del Paraguay y biografías de personalidades paraguayas y universales para editoriales y periódicos locales. Fue director de varios medios masivos de comunicación. En cuanto a sus distinciones, ciudadano honorario de la ciudad de Hartford, capital de Estado norteamericano, en el año 1988. Revelación cultural por su libro El Último Supremo, 2013. Medalla Adolfo Riquelme a la trayectoria periodística, otorgada por la Defensoría del Pueblo adjunta en el año 2011. Mención de honor en el Premio Municipal de Literatura 2012 por su novela El Siglo Perdido. Premio Lidia Juanes 2014 por su novela Fuego Pálido, presentada luego en Portugal y en España. Medalla Augusto Roa Bastos en el centenario del nacimiento del gran escritor 2017. Docente distinguido de la Universidad Iberoamericana en el 2018. Premio Albert Camus en el rubro de periodismo escrito, otorgado por la Universidad del Norte 2022. Ganador de varios premios literarios. Maite Orihuela para verte mejorá. Señor Orihuela y ahí a su bebé y a huesa se lo hubiera mamado ya habente. No puede haber un poco de de catueña y medio de escuela peña cojana y ahora poco hay que tomar sea ya yo esa familia de peña de roja ya ni no ure que no hace ya yo qua mí de ahora vamos a hacer yo breve de mi apoja se entrevista va a ser en una muana. Amo me gusta porque era mi mapa la vida le damos olivera si voy a bajar el mismo tajado que es ese para bajar muy bajo porque hace bastante a ella de dónde venimos a dónde vamos por qué morimos y qué es el justo pero a ver acá tú te digo como esa calidad de algo bueno David Adolfo Galeano Olivera profesor doctor en lengua y cultura guaraní es uno de los sin ánimo de equivocar yo es uno de los mejores investigadores de la cultura popular paraguaya, sobre la creencia, costumbre, todo lo que se refiere a nuestra cultura popular paraguaya. Es uno de los, sin ser, yo lo califico como uno de los antropólogos culturales mejores del Paraguay. Recibió muchísimos premios a nivel nacional e internacional. David Galeano Olivera, creador, fundador y actual director de la Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, con 100 regionales dentro de la República del Paraguay y en el extranjero como Argentina, Brasil, Italia y otros países más. Entonces, uno de los mejores referentes de la cultura paraguaya. Zaguatella de Sáramo, diario popular de Catuete y ya de Salación. Moave y Catuete y Yuta Sube,
oíamos a Panuay, unidad de escuela a favor de nuestros hoy en día llamados países originarios, donde ya eso fuera indígena. A otro, no importa, hoy no importa eso indígena, porque indígena viene de indignos que no tienen dignidad, y ellos tienen dignidad, son como nosotros, solamente tienen otra cultura diferente, otro pensamiento un poco distinto a lo que somos los paraguayos y de otros países. Entonces te dice, su recuerdo ya como que te iba a esa escuela y ayudó a la vida de algo. Oye, vamos a ir por la escuela y ayudó a la vida de algo. A Oparu de Putasoba, un snow, o ya de en Guaraní, porque yo era ahí, venía de tiempo cuando de lleno ya, o tema de eso, o vamos a ver ahí, en Burkiminte, que dice, va a ver, y ese no se me quiere también, ahí va, ayer le dejé de caer en Guaraní, venía a ser, o sea, el famoso que es moderador. Entonces, ocultamos en el día. Profesor, doctor David Galeano Oliver. Aguirre. Muy buenas tardes, Paisano de cada uno. Estamos muy contentos de compartir con ustedes este encuentro aquí con el destacadísimo, extraordinario profesor Bernardo Neri Marina, un destacado hombre de la cultura de nuestro país, quien va a tener a su cargo la parte central del encuentro de esta tarde. Quiero darles algunas precisiones con respecto a esta semana Emiliano Rey, que es una importante, valiosa y en este momento ya tradicional actividad que lidera la Asociación Amigos de Emiliano, que tiene como coordinadora acá la querida profesora Delia Picagua Bordón, y a toda la gente que la acompaña. Yo creo que se merecen un aplauso. Ellos cada año se encargan de recordarnos el valor de Emiliano R. Fernández en la semana del aniversario de su nacimiento. Ni la pandemia pudo con la asociación Amigos de Emiliano, porque en plena pandemia igual, por medios virtuales, como decía la profesora Delia, esto se lleva adelante. Un saludo muy afectuoso al intendente, al profesor Víctor Ferreira, a la supervisora, a las directoras, profesores que trabajan acá en Guarambaré, a los jóvenes estudiantes. Un aplauso también para todos ustedes. Tengo que mencionarles también que dentro de todo lo que me tocó recorrer, hace mucho tiempo que recorro el Paraguay del norte a sur, este a oeste, y todavía no descubrí, no encontré una comunidad, una ciudad que como Guarambaré dedique una semana a uno de sus héroes. Qué lindo sería, lo había hecho eso acá la última vez que estuvimos en forma presencial, que otros pueblos, otras ciudades, otros distritos hagan lo mismo con sus héroes culturales. Antes ya voy a comentar a Pisaca Topiré, antes ya regresará en su escuela, antes ya no pone clima de su escuela, apenas una imponente, ya no empeñan de cobre, de que te ahora llamamos varios TV, hablar de Emiliano Fernández, o de don Manuel Ortiz Guerrero, don Félix Fernández, don Darío Gómez Cerrato, por poner solamente algunos nombres de destacados hombres que se han dedicado en este caso a la literatura, sobre todo la literatura guaraní. Tendría que ser en este caso más que la preocupación, la ocupación de las autoridades y de las instituciones que cada comunidad nosotros podemos encontrar. Aquí son 9 años en que los niños y los jóvenes durante toda la semana se involucran profundamente, más que todos los días del año, en conocer más y mejor a este gran héroe civil, este héroe cultural del Paraguay, como sin ninguna duda, ¿verdad? Lo fue, lo es y lo seguirá siendo Emiliano Fernández. Estamos a unos días de su aniversario de nacimiento número 128 años de Emiliano Fernández, que acá de manera ya tradicional anualmente solemos hacer este encuentro, y con esto entonces recordar, reivindicar, fortalecer la imagen de un gran paraguayo, que no solamente hizo poesía, fue un hombre
hombre que se dedicó a la política, un hombre que a través de su vida dejó también unos signos, unas señales que probablemente muchos jóvenes puedan seguir, porque es un ejemplo interesante, sobre todo en el campo de la producción literaria. Así que con estas palabras de introducción quiero ceder ya la palabra a Bernardo Neri Marina, quien va a referirse en esta tarde, en este inicio de la 9ª semana, a este extraordinario paraguayo, como lo puedo y lo seguirá siendo Emiliano Fernández. Bernardo, bienvenido, tuya la palabra. Quiero aclarar un punto. Gracias, Delia. Yo me voy a acercar un poco más a ustedes, porque me siento más como cerca, un poco lejos. Además, yo estoy un poco inquieto cuando hablo y quiero gesticular y moverme un poco tan cerca de ustedes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Personalidades guarapareñas. Les estaba contando a quienes me recibieron que vuelvo a Guaramaré después de casi 40 años, del siglo pasado que no venía a Guaramaré. Y conste que yo con Guaramaré tengo algunos lazos muy fuertes. Ustedes sabrán que Guaramaré es una ciudad que tiene una de las polcas más hermosas del Paraguay. El compositor de esa polca, el hombre que puso la música de esa polca, es don Carlos Bordón, mi tío. Entonces tiene un lazo muy fuerte con Guaramaré. Ustedes se acuerdan de don Carlos Bordón, gran bandoneonista, gran músico, y bueno, legó a Guaramaré su polca inmortal. Don Carlos estaba casado con mi tía Nidia. Son símbolos de don Carlos, es un símbolo de Guaramaré. Y además, un día le pregunté a un periodista deportivo: ¿vos sabés que un paraguayo fue el entrenador de la Juventus de Turín y le sacó campeón a la Juventus de Turín en la temporada 66-67? Y que después fue entrenador del Inter de Milán. Y me miraba este periodista deportivo y me dijo: ¿está bueno el profesor? ¿Qué paraguayo va a entrenar a la Juventus? Y sí, ese paraguayo se llamó Heriberto Herrera y era de Guaramaré. Escribí la primera biografía sobre Heriberto Herrera, que se publicó en una colección que hicimos con el lector y a veces color. Y ahí mucha gente, incluso periodistas deportivos, se dieron por enterado de quién era Heriberto Herrera, uno de los héroes deportivos más importantes en la historia del Paraguay. Eso demuestra el hecho que no hayan conocido mucha gente la poca memoria histórica que tenemos los paraguayos, que no conocemos a nuestros héroes culturales, a nuestros héroes civiles, porque pensamos generalmente que los héroes son los militares, los que pelearon en la guerra. Correcto, que en toda nuestra generación los héroes militares, pero también hay héroes civiles cuya memoria no hay que olvidar nunca. Por eso es tan importante lo que hacen con Emiliano, pero también deben recordar a otros héroes grandes como Heriberto. Yo lo conocí a Heriberto ya en sus últimos años, cuando él volvió al Paraguay. Volvió para vivir y para morir en el Paraguay, y murió relativamente joven, de los 70 años. Y lo veía siempre en el estadio del Chaco, cuando iba a ver los partidos. Él era de Nacional y conversábamos un ratito. Él era un hombre alto, erguido, delgado, señorial, elegante. Tenía siempre una sonrisa prendida a su rostro y daba gusto conversar con él. Ese era Heriberto Herrera, gran guarapareño. Y después tengo otro lazo con Guaramaré, un lazo afectivo muy fuerte que también tiene que ver con el arte, específicamente con la poesía. Una de las más grandes poetas del Paraguay fue Gladys Carbañola,
guarampareña, ella también. Espero que alguna vez también me dicen que hay una calle de Guarampareña que lleva el nombre de Gladys Carmañola, la plaza Gladys Carmañola. Y ojalá los chicos, las chicas, estudien y lean la poesía de Gladys Carmañola. Es extraordinaria la poesía de Gladys Carmañola. Y es una pena tener que decirle que Gladys Carmañola es más reconocida en Europa que en el Paraguay. Su poesía es estudiada en Francia, traducida al francés, en España, pero aquí la conocemos poco. Pero paraguaya era mi vecina, no era clásica por esto. Y bueno, yo soy académico del número de la Academia Paraguaya de la Lengua Española. Y el asiento que yo ocupo es el asiento que ocupaba la guarampareña Gladys Carmañola. Entonces, vaya lazos que tengo yo con Guarampareña, y quizás fui un poco ingrato con Guarampareña, que tengo hoy después de 40 años a Guarampareña. Y estoy muy agradecido por la invitación de la oportunidad que me dan de estar acá. A Delia, que fue el nexo que me trajo aquí, que me invitó para estar ante ustedes. Y para conversar también sobre alguien que tuvo mucho que ver con el arte, que es quizás nuestro estandarte cultural más reconocido en el mundo, que es Augusto Roa Bastos, que forma parte de ese universo del que también formó parte Emiliano. Durante mucho tiempo, algunos estudiosos, algunos literatos, algunos docentes, incluso profesores de literatura, lo tenían a Emiliano como un poeta menor, porque hacía poesía en Yopará, guaraní y hacía letras de canciones. Entonces, para ellos, Emiliano fue un poeta menor. Y hubo dos personas, dos grandes intelectuales a los que conocí, y que fueron grandes reivindicadores de Emiliano como gran poeta, no como un poeta menor. Dos personalidades. Uno, Carlos Villagra Tarsal, y otro, Augusto Roa Bastos, que le reconocía a Emiliano una capacidad poética inconmensurable, y que por hablar guaraní, por hablar en Yopará, fuera menor su arte. Es más, en muchas de sus novelas, Roa utiliza la técnica lingüística de Emiliano, comenzando por su primer libro de cuentos, El trueno entre las hojas, donde Roa rompe los esquemas atávicos y colonialistas que tenían los escritores previos en el Paraguay, los novelistas, los poetas, los cuentistas, que escribían en ese español que debía ser castizo y parecido al español de España. Para esa gente no existía el lenguaje cotidiano nuestro. Es un lenguaje en el cual nos reconocemos los paraguayos. Y don Augusto rompió el molde y utilizó el lenguaje castellano paraguayo y el Yopará y términos en guaraní en El trueno entre las hojas. Libro escrito en 1953 en Buenos Aires. Es otro factor también terrible en la historia de la literatura paraguaya. La gran literatura paraguaya comenzó en Buenos Aires, en el exilio de los grandes escritores, con Gabriel Casaxia, con José María Rivarola Mato y con Augusto Roa Bastos en los años 50. Los tres publicaron sus primeros libros en Buenos Aires. Así como la gran música paraguaya se consolidó en Buenos Aires, con toda esa playa de genios musicales encabezados por Flores, por el Niño Jiménez y otros tantos. Entonces, me congratulo con que lo hayan elegido
a Augusto Roa Bastos, para que lo conociéramos en esta semana de Emiliano. Conste que cuando murió Emiliano en 1949, don Augusto ya estaba exiliado en Buenos Aires. Debemos conocer un poquito quién fue Augusto Roa Bastos, porque hay muchos elementos aleccionadores para los jóvenes en la vida de don Augusto. ¿De dónde venía don Augusto? ¿Por qué llegó a ser tan grande don Augusto? ¿Y por qué fue tan reconocido afuera don Augusto? Porque cuando los paraguayos hablamos de literatura, en Europa, en Estados Unidos, lo primero que se saca es Augusto Roa Bastos. Es un estandarte no solamente del Paraguay, de la literatura en idioma español. Augusto nació el 13 de junio, día de San Antonio de Padua, de 1917, nació en Asunción. Su papá era un hombre, era un profesional contable y tenía otras profesiones, pero en aquel tiempo el Paraguay era muy pobre, era un Paraguay que estaba hecho a sangre y fuego de tantas violencias y tantas guerras internas. Conste que en 1917 fue un año más o menos calmado con el gobierno de Eduardo Scheer, donde se habían calmado tantas revoluciones. Y bueno, pero era un Paraguay muy pobre y muy difícil para que alguien sobresaliera y para que alguien tuviera movilidad social hacia adelante. Y entonces tuvo que ir a trabajar a Iturbe, en un ingenio azucarero. Y allá partió la familia, mamá, papá, Agustito, y después ahí nacieron otras hermanas. Y Augusto Roa Bastos se crió en Iturbe. Imagínense ustedes Iturbe en los años 17, 18, 19, 20 del siglo pasado, hace 100 y pico de años. Era un villorrio pequeño, pobrísimo, no había absolutamente nada, estaba el ferrocarril y nada más ahí cerca. No había otro medio de llegar a Iturbe, aislado, pobre. Pero ahí Augusto Roa Bastos tuvo la ventaja de que tenía una mamá que leía, que tenía unos libros, pocos libros, porque Augusto comenzó su carrera de lector. Porque todo gran escritor comienza siendo un gran lector. Quien no lee no puede escribir, por lo menos a gran nivel. Y tampoco podría expresarse muy bien si no fuera un buen lector. Augusto comenzó a leer muy chiquitito. Inclusive comenzó a escribir con su mamá. Y hay unas pequeñas obras de teatro, pequeños sketches. Y ellos hacían para divertirse en la casa, porque imagínense, era aburridísimo vivir en Iturbe. ¿Qué hacían en Iturbe? Cuando entraba el sol ya no había ni luz, las velas, y ellos hacían pequeñas representaciones. Y ahí comenzó a desarrollarse aquel talento natural que tenía Augusto para la literatura, para la escritura. Comenzó a desarrollarse ese talento natural con la lectura y sobre todo con la curiosidad. Porque quien lea, sobre todo las primeras obras de Augusto, entre los primeros cuentos de Trueno entre las hojas, se va a dar cuenta que ese alimento de temas que tiene él le viene de alguna percepción personal y de alguna experiencia vivencial que tuvo él en su niñez. Ningún escritor escribe cosas etéreas. Hasta lo que imaginamos ocurrió alguna vez o nos pasó alguna vez que nos diéramos cuenta. Entonces Augusto se desarrolló en esa ciudad lejana, pobre, inhóspita de Iturbe. Hasta que ya un poco crecido, su mamá y su papá decidieron que él debía venir a Asunción para seguir estudiando, porque ahí qué iba a hacer. Y vino a Asunción
y felizmente recaló en la casa de un tío suyo, que era sacerdote. Y no solo era sacerdote, era un hombre cultísimo. Y no solo era un hombre cultísimo, era un hombre que tenía una biblioteca extraordinaria para aquel tiempo, años 20, hablamos de los años 20, 1920 y pico. Aquel tío suyo era Monseñor Hermenegildo Roa, que con Asunción, la verdad que la casa que era de Monseñor Hermenegildo Roa quedaba prácticamente casi enfrente de lo que sigue siendo el Colegio República de Panamá sobre la avenida Mariscal López, que lastimosamente la demolieron. La demolieron sin saber que era la casa donde vivía Augusto Roa Bastos. Cuando se dieron cuenta de la tarde, hoy hay un edificio horrible, y para salvar la situación hicieron una pintura del rostro de Augusto Roa Bastos. Pero en esa casa de la calle Mariscal López, la avenida Mariscal López, Augusto Roa Bastos leyó cosas que no cualquier común de los paraguayos podía leer. Primero porque Monseñor Hermenegildo Roa era un hombre muy respetado por la iglesia, por la jerarquía eclesiástica, y tenía libros que la iglesia prohibía que se leyeran en otras casas. Era una tontería en aquel tiempo. Eran libros que uno lee ahora y dice, ¿por qué lo prohibían? Y porque la iglesia en aquel tiempo era así. Pero Hermenegildo Roa le hizo posible que su sobrino Agustito leyera todos esos libros, sobre todo los libros de los llamados, de los clásicos del siglo de oro español. El siglo de oro español es un tiempo que está entre 1500 y 1600, donde se desarrollaron las grandes creadores del idioma español a través de la literatura. Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, y toda esa gente. Y don Augusto ahí siguió con su pasión por la lectura. Entró en el Colegio San José y llegó hasta el segundo curso, y con 15 años de edad se escapó de su tío y se presentó para ir a combatir en el Chaco con 3 amiguitos, a Torrante, a Cajatá, querían ir a la guerra. Cuando pillaron que eran menores de edad, los mandaron a la retaguardia, y Augusto hizo la guerra como enfermero ayudante de enfermería, que fue otra experiencia que le sirvió para otras grandes novelas que después escribió. Es decir, Augusto no terminó ni lo que hoy sería la media universal, el segundo curso más de antes. ¿Cómo suplió eso él? Leyendo y viviendo. Y así como él no concluyó el colegio, pero no concluyó el colegio no porque no hubiese querido seguir estudiando, sino por las circunstancias de la vida. En aquel tiempo era muy difícil terminar el colegio. No es como hoy que tenemos más facilidades para eso, a pesar de todas las dificultades que hay. Pero un aspecto fundamental que tenemos que pensar cuando pensamos en Augusto Roa Bastos, era su capacidad para curiosear en los libros. Toda la sabiduría de Augusto estaba en los libros. ¿Cómo él supo interpretar todo eso que leía? ¿Cómo fue metido todo eso en su aptitud, en su inteligencia, en su conocimiento? El poder de la lectura. Terminada la guerra, comienza una carrera que fue fundamental para él. No tenía profesión, y entrar al colegio, volver al colegio era difícil para él. Se hizo periodista y hizo una gran carrera en el periodismo, bastante pobre de aquel tiempo en el Paraguay. Y mucho más tiempo después, afianzándose en el periodismo, llegó a ser editorialista y columnista de un periódico llamado El País.
Y después de la guerra, un tiempo muy caótico, muy anárquico políticamente en el Paraguay, Augusto comienza a escribir en El País artículos en contra del gobierno del dictador Higinio Morínigo en aquel tiempo. Higinio Morínigo fue el hombre que sucedió a José Félix de Estigarribia cuando este murió el 7 de septiembre de 1940 en un accidente de aviación. Entonces Higinio Morínigo fue nominado por los militares como presidente de la República. Iba a ser presidente de la República por 3 meses y se quedó 8 años. Y en su tiempo sobrevino una terrible guerra civil del 47, que en esta zona fue terrible, nuestros mayores recordarán. Esta fue una zona terrible, y fue en agosto del 47, va a ser, ¿cuántos años? Del 47 al 22, porque en esta zona terminó la guerra civil, terminó en una carnicería atroz. Y Augusto, antes de comenzar la revolución del 47, comenzó a escribir en contra del gobierno. Y en uno de esos días, perdón, 68. Y en uno de esos días, la policía fue a buscarlo. El edificio del País, quienes conocen la Asunción, está donde hoy es Última Hora. Y él salió por el techo. Y algunos amigos lo llevaron y lo escondieron en la embajada de Brasil. Y de ahí después consiguieron para que fuera a Buenos Aires. Y fue a Buenos Aires con una mano atrás y otra adelante, como decir un poco, sin nada. Ya estaba casado y tenía una hija, Mirta, que era un bebé en aquel tiempo, 1947, y fueron a Buenos Aires. Y ahí Augusto hizo una serie de trabajo, un montón de trabajo. Después comenzó a contar la inclusive fue sparring de boxeo para comer. No tenía. Hasta que unos amigos paraguayos lo ayudaron. Lo llevaron al diario El Clarín, donde fue corrector, y lo llevaron a escribir. Y pudo llegar a escribir su primer libro, El trueno entre las hojas. Y con ese primer libro que escribió, ganó el Premio Municipal de Literatura de Buenos Aires. Decir esto es como, ganó un premio. No. Buenos Aires era en los años 40 y 50 el centro, la capital de la literatura en habla hispana después de Madrid. En Buenos Aires no podía entrar un paraguayo. Era imposible, porque había millones de argentinos muy buenos escritores, grandes escritores, pero ahí triunfó Augusto Roapasos. ¿Por qué? Porque tenía un bagaje de conocimientos y era muy superior a la gente de su tiempo. Y eran como los argentinos, leían. Los argentinos son célebres por su capacidad, su voracidad de lectura, todos los argentinos en aquel tiempo. Y Augusto triunfó en Buenos Aires, que es como decir casi lo mismo que Heriberto Herrera, triunfando como entrenador de la Juventus. Algo así como lo que puedes pensar, eso es imposible, no puede ser, es un milagro. Se le dio por chiripa, no fue en chiripa, se preparó. El poder de la lectura. Ese plus que tenía él, pese a no tener una formación académica, como la que tenían muchos de sus colegas. Ese plus de la lectura le dio a él la capacidad de triunfar en el medio más difícil para la literatura, que era Buenos Aires. Un paraguayo triunfando en Buenos Aires. Y ahí comenzó a ser respetado ese paraguayo, ahí comenzó a volar ese paraguayo. Muchas veces le decíamos, cuando volvió después, y hablábamos de su departamentito ya, de la avenida que hoy lleva su nombre, cerca del Banco Central, decíamos, Augusto, ¿qué iba a hacer de vos si no eras periodista y no te iba al exilio?
Porque si nos iba al exilio, si nos estaba en Buenos Aires, donde los argentinos le dieron el lugar que nosotros no le dimos a Marx. Y él nos decía, si yo no hubiese sido periodista, y si yo no hubiese leído, no hubiese sido un escritorcito cualquiera, de por acá, y nadie me iba a dar. Bolivia. Maldito exilio y bendito exilio. El exilio es el sufrimiento más grande que puede tener un ser humano. Eso de estar en el exterior y no poder volver a tu tierra. A mí me tocó varias veces, varios viajes, estar en el exterior, invitado, agasajado, en los mejores hoteles, en cada ciudad. Y era un mes ya, hace años siempre, ya quería el piso de mi casa, ya quería mi cama, no quería hacer más nada. ¿Qué Madrid? ¿Qué Miami? ¿Qué se más nada? Imagínense esa sensación, esa ansiedad que tiene el paraguayo, que está años y años fuera de su país y quiere volver y no puede. Y a Augusto le pasó eso. Entonces Augusto, como no podía ya volver, o pudo volver a algunos momentos, pero siempre era vigilado, siempre le hacían sentir que él no era bienvenido. Entonces tenía que volver ahí. Entonces aprovechó esa nostalgia, esa agarró para escribir. Y una cosa fundamental en Augusto Roa Bastos, con toda la grandeza que tuvo Augusto Roa Bastos, toda su obra refiere al Paraguay. Toda su obra es una recreación del Paraguay. Toda su obra es el Paraguay. Augusto Roa Bastos es uno de los escritores latinoamericanos más estudiados en Europa. Porque a raíz de Yo el Supremo, que es una de las más grandes novelas en la historia de la literatura en habla hispana, los investigadores y los estudiosos de la literatura comenzaron a ahogar en sus otras obras, sobre todo en su primera novela, Hijo de Hombre, que es la historia del Paraguay en el siglo XX, desde el comienzo del siglo XX hasta la Guerra del Chaco. Y ahí pone todos sus conocimientos del Paraguay, desde sus memorias de niñez, en aquel Iturbe, ese pueblito perdido, polvoriento, pobre. Y después las revoluciones. El Paraguay es un país hecho a sangre y fuego. Sobre todo esa tremenda revolución de 1922 a 1923, que pocos recuerdan, duró 13 meses y destruyó todo lo poco que se pudo construir en el Paraguay en ese tiempo. Destruyó el ferrocarril, destruyó ciudades, destruyó el ejército cuando se sabía que Bolivia estaba comenzando a entrar en el Chaco. Pero con esa imbecilidad propia que tienen los políticos, los gobernantes, comenzaron a destruir, no a destruirse entre ellos, a destruir el país. Ese marco fue también conceptualmente conocido por Augusto, está descrito en su libro Hijo de Hombre, y termina con la guerra del Chaco, que también él vivió de cerca. Y uno de los capítulos de esa novela, que se llama La Misión, después se transformó en una de las más bellas películas sobre la guerra del Chaco, quizás la mejor película sobre la guerra del Chaco que se hizo, que se llamó Choferes del Chaco o La Sed, que fue una producción española-argentina del año 50 y pico, con guión del propio Roa Bastos. Fue una película terrible, terrible, porque él conoció a los personajes y pudo escribirlos tal como eran. Y todos esos personajes terminaron muriendo en una tragedia. En esa muerte, donde no solo mataban las balas, sino también mataban otro enemigo peor, que era la sed. Muchos paraguayos murieron de sed. Por eso esa capilla, la película en algunos países se llamó La Sed, para ver lo terrible que era la muerte por la sed. Todas esas vivencias que tuvo Augusto las plasmó en su literatura.
Y por eso es tan reconocido y tan clamado en el mundo entero, porque saben los extranjeros que, conociendo la literatura de Augusto, conocieron ese país llamado Paraguay y lo conocieron profundamente. Todavía a veces me sorprende que vengan estudiantes de Francia, de París, a hacer Curinuna, o que vengan de Buenos Aires, de la CONACYT, de gente que estudia la obra de Augusto Roa Bastos. La semana pasada presenté el libro de un profesor norteamericano, Daniel Balderston, de la Universidad de Pittsburgh, experto en Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino, y experto en Augusto Roa Bastos. Él me enseñó cosas de Augusto Roa Bastos que yo no había digerido bien. Él, un estadounidense. Claro, podemos decir, ellos tienen los medios para estudiarlo, ellos tienen becas de sus universidades, tienen apoyo para hacerlo, pueden estar 2 o 3 años sin hacer nada más que su investigación, pueden viajar pagados por la universidad. Nosotros lo podemos hacer acá, nosotros tenemos que comer todos los días y bueno, en nuestros tiempos libres hacemos la investigación que hacemos. Pero les cuento nomás esto como ejemplo de cómo nuestros héroes nacionales, culturales son respetados, venerados en el exterior. Esta para nosotros es uno más. E incluso Augusto comenzó a ser grande para nosotros paraguayos cuando los franceses nos dijeron que ustedes tienen un genio. Porque acá Augusto era una cosa. Pasaba hablando con amigos así, recordamos por ejemplo lo indolentes que somos los paraguayos con nuestros héroes. El hombre que inició conferencia que nos brindó Fernando. Quedaron muchas cosas de lo que él nos dijo. Podemos a lo mejor así en pequeñas partes recordar. Empezó justamente mencionando la memoria de Emiliano, por ser esta la semana de Emiliano, pero recordó también, recordó también a otros héroes civiles, como dijo él, de Guaramaré, empezando por Carlos Bordón, destacado artista, siguiendo con Gladys Carmañola, y también recordando a un gran deportista, a un futbolista fuera de serie, como sin duda fue Heriberto Herrera. Y luego se proyectó ya la figura extraordinaria figura del más grande escritor paraguayo, como sin dudas es Augusto Roa Bastos. Nos contó de su niñez en Asunción y de toda su niñez, ya también luego en Iturbe, parte de esa juventud que le tocó vivir allí, y luego ya esa vida ajetreada, dura, complicada, que por muchos tiempos le tocó vivir a Augusto Roa Bastos, ya en el país o en el exilio, y sobre todas las cosas de esa gran producción que él tuvo en favor de la literatura paraguaya. Destacándose, por supuesto, y sobre la parte que él mencionaba al final, una obra que hasta ahora, en los propios términos que él nos dijo, seguimos reconociendo. Más allá de que digamos que leímos 1, 2 o 3 veces Yo el Supremo, la obra fundamental de Augusto Roa Bastos. Y también recordaba cómo mucha gente afuera, en este caso recordaba un profesor norteamericano, sabía más sobre Augusto Roa Bastos que él, que en su condición de estudioso, no solamente de Roa Bastos, sino que de la literatura, él presumía en algún momento, decía él mismo, con la modestia que corresponde y que él estuvo mencionando, creía saber de él. Al final esta persona le dio una serie de datos por él desconocidos. Y otra cuestión también importante es que apuntó más allá y recordó a otros destacados productores, intelectuales, gente de una gran capacidad creativa en nuestro país, sobre todo en el ámbito literario, en el ámbito artístico, porque también recordó al extraordinario Agustín Pío Barrio Mangoré.
Y en ese punto, y antes de eso, decía que tenemos un pequeño gran problema los paraguayos, que no reconocemos el valor de la producción de cada uno de estos grandes y destacados hombres y mujeres, y que en alguna medida, sin lugar a dudas, por las circunstancias que sean, somos más agradecidos también con muchos de ellos. En el caso particular de Agustín Pío Barrios, que tuvo un reconocimiento tremendo, impresionante en El Salvador, y al punto que él decía, cuando quisimos traerlo, ya ni siquiera había motivo para hacerlo. Fue más apreciado, fue más valorado en aquel país que en el nuestro. Cuando que acá lo único que él requería en algún momento era un espacio para presentar su arte que fue admirado, fue ponderado y fortalecido en cualquier otro lugar del mundo menos acá. También, de una manera muy particular, recordaba a Gabriel Casaxia, ¿verdad? Otro destacadísimo, prácticamente principiador de la narrativa en el Paraguay, como decía Bernardo Neri Farina. Y también en ese sentido, una cuestión importante, cuando él decía que no tenemos que perder la memoria de estos destacados hombres y mujeres, y que tenemos que valorar sobre todo la literatura, y más aún ese libro físico impreso que uno puede tener entre las manos. Y bien nos ponía como un ejemplo acá la comunidad de Guaramaré, la biblioteca que cuenta acá la municipalidad. Decía que lindo sería que los niños, los jóvenes, los adultos pudiéramos todos, ¿verdad?, gozar de lo que los libros tienen y nos pueden ayudar a crecer más, a ser personas más entendidas, más preparadas, que es lo que en este caso corresponde. Entonces, esta es la síntesis que yo quería hacer, así muy breve, de lo que estuvo desarrollando aquí nuestro querido amigo Bernardo Neri Farina en esta tarde singular, donde Emiliano Fernández recibe a su amigo Augusto Roa Bastos, y Augusto Roa Bastos representado nada más y nada menos que por el profesor Bernardo Neri Farina, miembro de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, presidente de la Sociedad de Escritores del Paraguay en su momento y miembro de numerosas instituciones, destacadísimo intelectual de nuestro país, nada más y nada menos que de la mano de él, para todos los jóvenes de Guaramaré en esta tarde, en esta semana dedicada a Emiliano Fernández aquí en su ciudad, Guaramaré. Profesora Daniel. Quería mencionar al profesor doña Amaite, que somos una comunidad muy unida, con las supervisoras extraordinarias, la parte cultural, los gestores culturales. Tenemos una calle, la Gabriel Casaxia, que justo cruza con una calle María Luisa Alonso. Tenemos la Plaza Luis Bordón. Es importante decir que no tan solo es Emiliano y que estamos intentando. Dentro de poco tendremos la calle Luis Bordón, que pasa por el arroyo Lazarito, que hace poco defendimos la zona donde él nació. Hace un año la Plaza Gladys Carmañola. Tenemos en el Paseo de los Ilustres, le tenemos a Alberto Herrera, a Carlos Bordón, y creo que el 7, la hija, nuestra prima, sobrina de don Carlos también, lo suba Bárbaro León, y se va a hacer con eso un homenaje especial a él. También queremos comentar que el profesor, y más nos ponen orgullosa, y supongo que a la supervisora también, desde mañana empieza nuestra competencia solamente de declamación, y tuvimos en cuenta a todas las poetisas y poetas de Guaramaré y poesías que hayan sido dedicadas a Emiliano y a nuestra ciudad. Así que para que veas que nuestra ciudad intenta, y otra vez agradecemos a todos ustedes este logro, a los profesores. Sí, así mismo tenemos la biblioteca, hay Gladys Carmañola, Cirilo Frete Franco, Rogelio Quintana, y yo creo que lo que hace eso es la unidad, y eso es lo que tratamos de hacer con nuestros jóvenes.
transmitir ya nosotros que vamos pasando, así como el profesor Víctor y otros nos transmitieron el Festival de Tacuaneje por medio del arquitecto Baez, que ya ir nosotros pasando, que vaya de generación a generación. Y ahora les invitamos, va a haber un momento artístico, si aún tienen un poquito de tiempo, ya que iniciamos nuestra semana y va a haber un momento artístico. ¿Podría ser, profesor? Y aquí tenemos las poesías, el libro.
porque ya se mora me ya y me lleva ara y por ahí tere ya se puede pa ya se vina va en mes y na me va agosto, habe me pa ya bueno mantu agosto ve ya se puede va Heta itere iba hoy ya bueno mantu lleva angata tu ya se puede ha en tanya niñen guarani ya se vina ayer me pensaba muy harada es el mes del idioma guaraní ya bueno hori mi hamwa ya guara mi hamwa ya nene guaraní na rupe me ara kwa me te caso ye mombe o iba pues hina da iba Alfonso López era hina ko cara hera upe ya morando ta me te iba hina ko caso ye mombe urera yewa hera ate pe ko benate pe kwa mai balate ba elate Kaiwe aja, pero nyante kaiwe iba na, nyambe mitarusu, na nyambe kaiwe iba na, aja pa pensa. Bueno, ani mo oye ubeme ko, kaso nye mombe utaba, bella pulsa kapora, pa eba oikora ebetei, karai, betei tapisa ate ureke, hauye merupesa. Oi conta de coraca PTI caria iñate etereiva ha eñante oye no te voy ante uwi pemio peñeno a ver ate uwi bueno benda hani guapo carai tehina guapo caria tehina oye no ha no puai voy ate uwi ha ijuhe ha iñebla upape y usted y papá no pueden ante él. O cuña de hina bete ara habe hogape po iguapa. Ha o tu sabe ha no mo tu hesa ante él. Vaya y ante él no mo tu hesa ante él. Entonces upeba o hesa tupa ha y po su hesa ha hei guape a castigata. Haonya nyatu kasupe. PTI okiparire iguajaru que onse guarahu ha ohesa pehese ha heisupe. Será heisupe. Ha oye mondo imite voy porque ya te enteré cuando oye mondo iguasuya lleva. Ni si niño oye mondo. Deiko mama heisupe. Se ha etumpa ha bueno te PTI yo voy heisupe. Rejota por guarajure segundo hareye por ekata hina bete intendabe oina mo koi irundu pohi kwe itayu hau pema ne baera hesupe rejota reye por eka retopata hau pema ne baera hesupe 4 kilos de oro te voy a regalar, le dijo. Upeba o mundo y comita cariacupe o poco a un pago. Y cree que sabía, la lleva. Jause o para que se votó. O oye por acá, jape o hojina, o ñamindu o pensa, jajei. Y por amanigo ir un tipo por hijuevi, moco y por hijuevi. De 4 kilos de oro, de tan ateí que es, va a traer 2 kilos nomás. Jajei, ojo. Y por amanigo ir un tipo por hijuevi, moco y por hijuevi. Y por amanigo ir un tipo por hijuevi, moco y por hijuevi. Y por amanigo ir un tipo por hijuevi, moco y por hijuevi. Upensa, jajei, ojo, hojina, o muy niña acá me opera. Ojo, me tapere, oye, topa, pete caray, oye, mi tu imagina. Oye, mi tejina tu pamba y gararera me y donde hemos ido a ver. 4 kilos de semillas está sembrando el Señor. Jacaraía te y ojo. Y por amanico el hindú pues y pues
Opa a mí subí y carreta me tuyo a paso sume. Jacaraya te dije, estoy que ve. Jajeta y te vente más un huevo ti sume. Jeta y te vente más un jeta y te apenas más un batacaraya te dio jobo. Jaupei, oye villeu jogalado. Oye villeu, todo hoy oje cape y tayu. Oye villeu tema, ja oñamitu. Jeta y terei, ay poja, beba pe y tayu me era y pues se ve tu para esa te ere. Ja beba ni ja beba digo, agua ye jube me cocaraya te ere hoy coba. Ali be como jeta tapere. Ja pepe opa. ¿Qué te gustaba? Tiene de donde vengo aires campestres, tiene el sudor en mi tierra sufrir, tiene la calidez que hay en su gente y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Tiene también mi pueblo a sus valientes, tiene a mujeres dignas de baile. Tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el ñandí. Soy paraguayo. Soy de la tribu guaraní que ama reginado. Soy con orgullo embajador de mi país. Soy de la capital de la galopa, soy sangre paraguaya y de raíz, soy bendición que va de boca en boca, soy del trueno entre las hojas, soy de Augusto al escribir. Tiene mi Paraguay también su historia, tiene a los goles de José Luis. Tiene a Manuel Ortiz, tiene a sus obras, tiene encantos, tiene gloria, tiene empuje juvenil. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el yanqui. Soy paraguayo. Y este es un momento muy especial porque una personalidad de la docencia quiere sumarse también con su momento artístico. Una poesía a cargo del querido profesor licenciado David Gargano. Profesor, por favor, queremos escucharlo. Los aplausos para el profesor licenciado David Gargano. Pues ahora la decimos que necesito a gente que caso a ella punya un poco de ese udah buat begini. Saya buat ini bukti. Yo me hice poeta por casualidad.
Yo en realidad soy lingüista, yo hago la parte dura de la gramática. Y un día un amigo me pidió una poesía, me esforcé, por su después otra persona, y al final me dediqué a hacer poesía por pedido, ¿verdad? Y en una de esas hice una que me gustó mucho, pero esto fue una inspiración que quiero transmitirles a ustedes hoy. Lo lindo de vivir un nuevo día. Desearles a todos ustedes que siempre tengan un lindo amanecer. Acá a los amigos, al profesor Víctor Herrera, que es una institución, lo mismo que a Abel y a todo el equipo de amigos de Emiliano, a todos los estudiantes. Entonces, esta poesía que recorrió muchas partes y le gustó a mucha gente. Finalmente tuve que hacer la traducción al castellano, pero me quedé siempre con la versión de guaraní. Hey, beso. Tanico e por aite, e pai que te epe, ha ese mi mañana va en Sabacorabi, me voy a cantar y ya no sé. Y tú piro que tú tan de ajoica mi, voy a vivir pura henga pisa con boborí. Hay otro país agua. Don Boyewan de Besa. Ahora que hago muy pona, da y pobre y voy a dejar. Ha mañana voy a tener y va a agarrar un morado. En me que abuye, rey pobre y vive con ara. Tan e pone por ahí te, baja que te epe. Ha ni ha puka vive. De lo que guama ma vive, en año su recuerda. Ahora que hago por ahí te, bueno, agua va a venir. De hoy hasta el uno amor el cubi, vi agua cuija te sangue, co que vi agua vive, ha coi que no mai tei, mai ma vende la pisape, ani te que le muha, to asina que me mire, umía no hay por ahí, de le cobeo pocrita, upevare que acoi, de le cope te cotri, pucaja que le vin, upeisetere japono, ne anga esa cabeza, o mi hija o ya lleveta. Tane coge por ahí e pai que te ebe, handere cojarpe y coeguatao, e popifio para bebe. Hane corazón lo etevi, ni e pona enoje, ha eje coabo y cojarpe. Ha hoy menos coge, fui aracinda hoy, e pai bocoa co árabe, e nieja a en bogue, pemba ene mangue coiba. E bojorín ne a, e bopiacunde le con, e pai que te epe, ha eme aguye, rei cobe ye co ala, ha tanico en ponente. Aguye te ha mate yo